En una situación donde antes un funcionario era atrapado infraganti, ¿no? Pidiendo una coima, tenía una pena que era escarcelable. Claro, creo que son 3 años, sí. Bueno, ahora se ha elevado hasta un máximo de 12 años, ¿no? Entre otros ítems, vamos a ver cómo se evalúa esto desde aquellos que son los profesionales de derecho y básicamente abogados penalistas, ¿no? Claro, también aumenta penas en caso de homicidios viales. A mí eso me parece muy bien. Bien, vemos. El doctor Denis Pité-Fletcher es un abogado penalista. Doctor Pité-Fletcher, ¿cómo le va? Buena mañana. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, a simple vista, ¿no? Esto todo es muy fresco. ¿Cómo evalúa algunos de los cambios, de las modificaciones en este proyecto de un nuevo Código Penal? Mire, le diría dos cosas. Primero, comparado este proyecto con el proyecto que había presentado Zaffaroni, Pinedo, Arlanian y Gil Lavedra hace 4 años atrás, este proyecto es una maravilla, comparativamente hablando. Yo les recuerdo que el proyecto de Pinedo y Zaffaroni derogaba la reincidencia, derogaba la peligrosidad y bajaba casi todas las penas del Código Penal, que ya de por sí son muy bajas. De manera que este proyecto de Borinsky, Jacobus y otros está en el buen camino, pero se queda a mitad de camino, a mi gusto. A ver, ¿por qué? Porque mantiene penas ridículamente bajas. Por ejemplo, vamos al delito más grave, que es el homicidio. En el código actual, la pena para el homicidio es de 8 a 25 años. Así es. Y en el código, en el proyecto de Borinsky, sigue siendo de 8 a 25 años. Y yo digo que es una pena absolutamente ridícula, porque quien mata a otra persona debería no salir nunca más de la cárcel, porque el que muere, muere para siempre. Y cuando usted tiene una pena de 8 a 25 años, en una primer condena por homicidio, los jueces normalmente dan el mínimo, que es 8 o 10 años, es lo que yo veo normalmente en tribunales. Y con la libertad condicional que se recupera a los 2/3 del cumplimiento de la pena de condena, en 6 años, 7 años, una persona que mató a otra está libre. Esto a mí me parece, la verdad, insostenible, y el proyecto actual lo mantiene. Ahora, hay otras figuras penales donde sí se están elevando penas, sobre todo en los delitos que tienen que ver con la corrupción de los funcionarios públicos. Pero incurre también en algunas contradicciones, porque, por ejemplo, en el caso del cohecho de funcionario público, la pena que establece el Código actualmente es de 1 a 6 años de prisión. Y el proyecto la está elevando a 4 a 12 años de prisión, es decir, la está elevando al doble. No está mal, pero me parece que se quedaron cortos nuevamente. Y hay un delito en particular que es el peculado, que es la malversación de caudales públicos. Cuando, vamos a poner un ejemplo muy grueso, pero para que se entienda. Supóngase que usted tiene como funcionario público $100.000 arriba de la mesa que corresponden al pago de tal obra. Correcto. Y usted esos $100.000 se los lleva a su casa, se los roba. Eso es peculado. Eso es peculado, robar fondos públicos. En el actual Código Penal tiene una pena de 2 a 10 años de prisión. Y en el proyecto se mantiene de 2 a 10 años de prisión. Es decir, no hay ninguna elevación de pena para el peculado. Digamos que si esto le sucede a un funcionario determinado y le toca a un juez benévolo, claro, o muy excesivamente permisible, el peculado sería escarcelable. Sí, porque la mínima es de 2 años. Es decir, robarle el dinero del Estado en detrimento de la sociedad sería escarcelable. Sí, tal cual. Por eso le digo que la reforma esta se queda a mitad de camino. Hay algunas cuestiones que eleva penas, y está muy bien, y hay otras que mantienen la pena igual, como el homicidio o el peculado. Es decir, hay una incoherencia interna. Pero además hay un problema de esta reforma, que es una ideología donde lamentablemente está Zaffaroni volando, y varios sostienen. Nosotros como país adherimos al Código de Roma, y el Código de Roma para los delitos de lesa, de guerra, de agresión, establece un máximo, según ellos, de 30 años de prisión,
siendo que el genocidio es el delito más grave en el que se pueda pensar y tiene 30 años de prisión, ningún delito puede exceder de 30 años de prisión, porque si no entraríamos en una suerte de incoherencia al tener el delito más grave, que es el genocidio, con 30 años, y un delito menos grave con 40 años. Entonces, para ellos el techo es 30 años, y desde ahí para abajo es que marcan las penas. Es decir, una perpetua puede ser hasta 30 años. Bueno, pero es una ridiculez, porque cuando la Argentina se adhirió al Estatuto de Roma, con la ley 26.200, expresamente dejó dos cuestiones establecidas: que las penas que fijaba el Estatuto de Roma no vinculaban a la Argentina, pero que además el propio Estatuto de Roma, en el artículo 5, establecía la reclusión perpetua para ciertos delitos, con lo cual el de 30 es falso que sea el techo. El propio Estatuto de Roma habla de reclusión o prisión perpetua. Ahí tiene una primer falsedad. Y hicimos reserva nosotros en la ley 26.200 de que cuando ocurre la muerte de alguna persona, la pena puede ser elevada a prisión perpetua, no a 30 años, a prisión perpetua. Con lo cual, esta reforma que están queriendo hacer, partiendo de del Estatuto de Roma, de la idea de Zaffaroni, que es una falacia, entonces no se han animado a subir las penas en la medida en que debieron haber subido. Bien. Porque yo con estos dos ejemplos del homicidio simple y del peculado, donde en los dos casos se mantiene la misma pena que en el Código Viejo, que es el actual, le está mostrando que hay un problema ahí de ideología, mucho más que de técnicas, claro. ¿Qué entiende usted por corrupción entre privados en este caso? Bueno, es una figura nueva que se está agregando al código y tiene que ver, es una figura medio rebuscada, pero pensemos lo siguiente: usted tiene que contratar con determinada empresa, una empresa que tiene que comprar insumos. Entonces usted se pone de acuerdo con el jefe de compras de esa empresa, lo coimea, y le dice: che, mirá, en vez de ponerme que me pagás 10, pongamos que pagás 15, y la diferencia la repartimos entre los dos. Y es una coima que se le hace a una gran empresa, digamos, ¿no? Y una empresa privada. Esa sería el caso de corrupción entre privados. Usted sabe que uno de los delitos que más sufren las grandes empresas es la corrupción interna, ¿no? Sí, claro, lógico. No. Está bien agregado, en mi opinión, el delito de corrupción entre privados, porque así que, de todas maneras, ya existía bajo la figura de la defraudación. Así que no es que no era punible fue siempre. Lo que se hace es una figura más especial. Bien. Por último, si bien es perfectible este proyecto, ¿no? Sobre todo cuando un presidente habla de las mafias y después nos damos cuenta que un peculado arranca con pena desde los 2 años, ¿no? Correcto. Digamos, hay una cierta contradicción ahí. Sí. ¿Por qué cree que aún así ya hay voces desde el Congreso que se alzan en cuanto a que esto no va a ser aprobado? No lo sé, eso hay que preguntarle a cada legislador en particular. Hay muchos legisladores que tienen alma de delincuente. Entonces, cuando usted habla de aumentar las penas, salen corriendo. Es decir, legislan en causa propia, esta es la realidad. Falta presión social en este caso. Sí, falta presión social y falta convicción de los políticos, pero imagínese usted a Cristina Fernández de Kirchner, que es senadora y es una gran delincuente, jefa de una banda que se robó medio país. Ella, por supuesto, que no va a estar de acuerdo en aumentar las penas. Es elemental. Están votando en causa propia. Menem tampoco. Muchos políticos. Menem por supuesto. Tampoco. Menem tampoco. Y otros que por ahí no son delincuentes, como sí lo es Cristina Fernández de Kirchner y otros más, pero hay otros que no son delincuentes, pero tienen una ideología vinculada a la visión de Zaffaroni del derecho penal. Para Zaffaroni habría que derogar el derecho penal. Entonces, por razones ideológicas se oponen. Yo lo que espero es que prime la sensatez, y más allá de que yo no esté completamente de acuerdo con esta reforma, entiendo que esta reforma es mejor que el código que tenemos actualmente, y en algunos aspectos es mejor. Bien, estamos escuchando al abogado penalista Denis Peter Fletcher. Peter Fletcher, que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. Gracias por llamar, hasta luego.
La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el 1 de la mañana, con Claudio Ponce de León. El 1 de la mañana, 100% periodismo.